Estamos aquí, me confundió el inglés ahí que apareció. No, es porque se comienza a grabar, por eso es como una aviso. Ya lo vi. Gracias Dorita. Una genia Dorita, ¿qué haríamos sin ella? Muchas gracias. Estamos en el segundo encuentro virtual de neonatología de la filial Paraná. Mi nombre es Janina David, yo soy miembro del comité de neonatología de esta filial y tengo el placer de presentarles a ustedes que nos va a disertar en este tema, que es el riñón del niño prematuro, un tema muy importante que quizás muchas veces no lo tenemos muy en cuenta. En el bebé prematuro cuando ingresa a nuestras unidades, pensamos en el pulmón, en el cerebro, en los ojitos, en el corazón, y a veces nos terminamos medio olvidando del riñoncito, y ahí es cuando recurrimos a Anabela Auxilio, le decimos, viene. Ella es Anabela Colazo, está formada, muy bien formada, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en nefrología. También se desempeñó en la unidad de trasplante renal del Hospital Austral de Buenos Aires. Actualmente está trabajando en la ciudad de Paraná y en la ciudad de Concordia, en el Hospital de Niños San Roque y en el Hospital Mas Bernat, respectivamente, también en el área privada. Y bueno, tenemos el placer de contar con ella ante nuestros pacientes con estos problemas, estas dificultades. Es una persona, más allá de lo bien formada que está, con la cual siempre podemos contar, es muy, muy afable, siempre está dispuesta a enseñarnos y ayudarnos, así que muchísimas gracias Anabela y muchas gracias por poder contar con vos en esta charla. Así que bueno, el público es todo tuyo y adelante. Ahí estoy. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, como bien dijo Yani, voy a presentar el prematurez y bajo peso al nacer, que sabemos que no son sinónimos, y el impacto en salud renal, lo que muchas veces les digo que es el riñón del prematuro. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Es plantear la evidencia existente sobre los riesgos a mediano y largo plazo del riñón del prematuro y o de bajo peso al nacimiento como riesgo de enfermedad renal crónica y hipertensión. Y ofrecer un esquema de seguimiento nefrológico tanto con ustedes como con los pediatras para detección temprana de daño renal y así preservar la función renal. Es mejor prevenir antes de curar. Antes de seguir, no sé cómo. Esto es un afiche que salió hace 4 o 5 años en la semana del prematuro, donde ponían las complicaciones del bebé prematuro. Por el momento, acá todavía no veo ningún riñoncito, me lo discriminan. Están todos los órganos menos el riñón. Este es de una revista de neuropediatría que también daban sobre cuando fue la semana del prematuro, en el cual todas las complicaciones también me discriminaban el riñón. Espero que al final de esta charla podamos incorporar y no me lo discriminen, ya que es un órgano muy fiel para mí. Bueno, como en primer lugar, como importante, este grupo de recién nacido tiene diferentes niveles de acción, ¿sí? Antes de nacer. Obviamente que el fundamental es evitar el parto prematuro. La mejor servocuna o la mejor incubadora es la panza de la mamá. Si esto no se pudo hacer, estos niños nacen y todo el esfuerzo médico está en aumentar la supervivencia. Gracias al avance de la medicina fetal y a toda la tecnología, hoy en día la supervivencia del prematuro es entre el 90 y el 95%. Luego que logramos la supervivencia, ¿sí? Obviamente que el objetivo es que quede sin secuelas estos niños que nacen en forma inmadura. Y luego que logramos, que tratamos de hacer durante la internación, va cómo sabemos que supuestamente habían quedado sin secuelas. Entonces ahora va la pregunta, ¿cuál será la salud renal de estos pacientes en etapas posteriores? ¿Y a dónde tenemos que enfocarnos?
Más para hablar de, digamos, introducción en el tema, sabemos que el 10% de recién nacidos son pretérmino, y dentro de eso el 1% son menores de 29 semanas de edad gestacional. Se estima que cada año nacen 15 millones de niños prematuros, y esta cifra va en aumento. Este dato es de la Organización Mundial de la Salud del 2020, y hace 10 años supuestamente había 10 millones de niños que nacían prematuramente. Por lo tanto, aumentaron 5 millones en 10 años. Este aumento se debe en países desarrollados por el aumento de partos múltiples, maternidad tardía y la presencia de enfermedades concomitantes como es obesidad, diabetes y hipertensión. Más o menos se estima que en países desarrollados los partos prematuros es del 5%, comparado con los países en desarrollo, subdesarrollo, que es del 25%, y las causas principalmente son embarazos adolescentes, desnutrición, infecciones o embarazos no controlados. Actualmente, como dije anteriormente, la sobrevida de niños nacidos muy prematuramente es del 90 al 95%, hace 10 años era por debajo del 90%, y eso se debe a la aumento y mayor conocimiento sobre medicina fetal. El estrés perinatal, como el residuo, y el compromiso multisistémico con daño renal, sí es frecuente en estos recién nacidos, por eso que hacemos hincapié en el riñón en estos niños. Para saber, digamos, por qué es tan importante el riñón del prematuro, de qué estamos hablando, tenemos que tener en cuenta que la nefrogénesis, que precisamente lo que hablamos como glomerulogénesis, ocurre intraútero, de la semana 9 de edad gestacional, y termina de las 34 y 36 semanas. Pero el 60% de la masa nefronal se crea en el último trimestre, entre las 28 y 34 semanas de vida, que justo son cuando nacen prematuramente. Entonces queda un 60% sin formación de la nefrona, que es la unidad funcional del glomérulo. El recién nacido de término, el número de nefronas es aproximadamente 2.700.000. Obviamente que tiene que ver, dependiendo del peso de nacimiento y la edad gestacional. Con el recién nacido de término nace con la masa nefronal que se alcanza en ese momento, será lo que va a estar para toda su vida. Excepto, ¿sí? Cuando vos naciste, digamos, después de 37 semanas, ya no hacés nefrogénesis extrauterina. En cambio, si vos naciste antes, existe algo que se llama nefrogénesis extrauterina, que tenés 40 días para seguir formando más nefronas, pero esas nefronas van a ser anormales y van a envejecer rápido. Y esa nefrogénesis extrauterina que uno puede darle a ese bebé pretérmino, tiene que ser en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir? No tiene que ver nefrotoxicidad, raro, porque la mica existe siempre, no sé por qué, en el neo o la furo. Tiene que haber temperatura adecuada, buena oxigenación y una nutrición adecuada, para que esa nefrogénesis extrauterina de 40 días siga sucediendo. Acá gráficamente, si vemos, es la edad gestacional y la masa renal, en el cual vemos que, bueno, empieza la nefrogénesis en la 9ª semana, va creciendo en forma exponencial, siendo los últimos trimestres es donde más carga nefronal, digamos, se forman las nefronas. En este artículo, que se publicó en el 2011 por Ortega, en el cual fue quien empezó a iniciar todo lo de bajo peso y prematurez y el daño renal, publica este gráfico en el cual del lado izquierdo muestra un recién con azul, celeste, recién nacido de término, en el cual se ve que la última formación de nefronas del 60% se ve entre las 28 semanas y 34. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros comparamos con el gráfico que tenemos, nació a las 29 semanas, esta carga, estas nefronas, no... ¿Me escuchan? Sí. Esta nefrogénesis se paró. Entonces, esta cantidad de nefronas, que el 60% no existe, nacen y tenemos 40 días que, como dije antes, que para seguir formando esas nefronas que van a ser aberrantes.
Por lo tanto, de esas pocas nefronas que tiene, tratan de aumentar de tamaño para compensar las que no están. Es lo que se llama, o lo que conocemos como oligonefropatía del prematuro. Los riñones van a ser más pequeños comparados al recién nacido de término con la misma edad, ¿sí? Pero la filtración va a tratar de ser normal, comparado a los recién nacidos de término a su misma edad. Y esto se debe porque hay un aumento de hiperfiltración, y esos números aumentan de tamaño, ¿sí? Y al aumentar de tamaño va a ser los megalia para compensar lo que no está. Y entonces a largo plazo, si nosotros no los cuidamos y no nefroprotegemos, se van a agotar. Y va a empezar la nefroesclerosis, que es cuando el riñón se marchita y queda duro y no sirve. ¿Cuáles son las complicaciones? El tema de las complicaciones renales agudas, que no es el tema de hoy, pero para repasarlas, son las más conocidas y estudiadas. Se ve la inmadurez de los túbulos renales, que se llama tubulopatía del prematuro, porque me encanta poner título a todo. Y se debe a que hay una alteración, el túbulo, al no funcionar, no puede manejar el agua, encima hay un aumento de la antidiurética, por lo tanto siempre los prematuros van a estar edematizados, pareciendo un globito. Y tiene que ver más que nada porque hay un aumento de la antidiurética y a nivel del colector, donde actúa, no funciona. Hasta que empieza a funcionar y empiezan a orinar y empiezan a estar poliúricos. Al aumentar la antidiurética hay más dilución, por lo tanto hay una hiponatremia. La hiponatremia hace que el paciente se edematice, porque aumenta la antidiurética, entonces hay un desbalance. A haber un desbalance electrolítico, empieza la acidosis metabólica. Todo va una cosa agarrada de la otra. A haber acidosis metabólica, hay disminución de toda la que sería reabsorción y excreción a nivel de los huesos del prematuro, y empieza a perderse calcio, fósforo y magnesio y aumentar la FAL. ¿Sí? Y está la alteración mineral ósea del prematuro, que eso es por eso que al principio, cuando pasan las semanas, comienzan con los aportes de fósforo, el aporte de calcio para disminuir la FAL y evitar la nefrocalcinosis. Pero están las complicaciones a largo plazo, que es la que tenemos que controlar y hacer seguimiento para que el paciente no llegue a enfermedad renal crónica, que es la hipertensión y el daño renal. ¿Y esto por qué se debe? Este hombre, Bertagnoli, que dice que publicó que hay relación entre prematurez e hipertensión, y explicó en un gráfico en el cual se ve porque la cavidad cardíaca está reducida, hay aumento del grosor de la pared ventrículo, esto hace que haya una disminución del diámetro de la aorta. Esto se debe porque hay mayor rigidez, porque las paredes vasculares por baja densidad de la elastina, y eso hace que haya menor densidad de capilar asociada a un perfil molecular antiangiogénico. Esto sería lo de abajo, lo que le pasa a un prematuro, y eso perdura niño recién nacido de término. Él publicó diciendo que esta es la causa de que por qué los prematuros a largo plazo, en la adolescencia o en la edad temprana, son hipertensos. Por lo tanto, con esta teoría, Gobi y colaboradores publicaron un metaanálisis muy grande y re lindo para leer, la verdad que es muy interesante, en el cual estudiaron adolescentes y adultos jóvenes, más de 1.571 prematuros contra 776 controles, en el cual vieron que las tensiones arteriales de los adolescentes y adultos prematuros eran, la presión sistólica era 3,4 milímetros de mercurio superior y la diastólica 2 milímetros superior a los controles nacidos a término. Uno dice, pero qué poquita diferencia que hay con respecto a una tensión arterial normal. Pero si uno tiene en cuenta que cada 2 milímetros de mercurio que baje la tensión arterial disminuye entre un 14% cardiovascular, esta diferencia es significativa. Por lo tanto, corroboró lo que había publicado aquel hombre, de que esos cambios anatómicos producían riesgo hacia hipertensión.
Otro trabajo que se publicó hace poco en el 2019 en Pediatry Nephrology, en el cual también comparaban adultos y adolescentes y adultos jóvenes contra prematuros, con lesiones arteriales tanto diastólicas y sistólicas en el mayor, que las de pacientes de término. Y se vio que el 15% tienen 15% más probabilidad de producir hipertensión los pacientes prematuros que los pacientes nacidos de término. Por lo tanto, los adolescentes y adultos jóvenes prematuros poseen mayores tasas de presión arterial elevada, hipertensión, y inversamente proporcional a prematures. Cuanto más prematuro es el paciente, más probabilidad a largo plazo de hacer hipertensión. Y es por esto que nuestras guías, tanto europeas, las americanas, nuestro consenso en la Sociedad Argentina de Cardiología y las nuevas tablas de interpretación, dicen que los niños, a todos los niños en nuestros controles, tenemos que empezar a tomar atención arterial a partir de los 3 años. Excepto antes, perdón. Y en primer lugar, los prematuros, siempre del día 1, ¿sí? Hay que tomar la atención arterial. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de daño renal? Como el riesgo de daño renal es a largo plazo que haga enfermedad renal crónica, y eso se debe por la oligonefropatía del prematuro, como dijimos. Dijimos que puede ser, ya sea o por bajo peso al nacer, hay una insuficiencia placentaria, eso hace un retardo de crecimiento, ese retardo de crecimiento hace hipoperfusión, esa hipoperfusión hace que haya menos nefronas, ¿sí? Y en la prematurez, que haya detenido la nefrogénesis intrauterina. Por lo tanto, los dos llegan a que tienen menos carga nefronal. Esta carga nefronal puede haber cambios morfológicos que hacen que posteriormente, extrauterinamente, esos glomérulos sean aberrantes. Encima, si tenemos nefrotoxicidad, hipoperfusión, no hubo una alimentación, esos glomérulos funcionan cada vez peor. Por lo tanto, los que quedan hiperfiltran compensando, hay glomerulomegalia, glomerulosclerosis, y es la oligonefropatía del prematuro. Pero ¿dónde tenemos que nosotros actuar para que esta oligonefropatía del prematuro trate de evitarse o sea lo menos patológico posible? Estamos nosotros, los nefrólogos, neonatólogos o pediatras, en la nefrotoxicidad. Si nosotros disminuimos, digamos, cada vez que actuamos en un prematuro, pensamos qué medicación le vamos a hacer, a evitar balances negativos durante la internación, procurar una buena alimentación, una buena oxigenación, pensando en disminuir la toxicidad a nivel renal. Y esto, digamos, es para más, lo que estoy hablando de hacerlo más gráfico. Nosotros de término nacemos con una carga de nefronas, claro, las cuidamos. ¿Sí? Envejecemos y vamos perdiendo alguno como todo en la vida. Pero si encima nosotros envejecemos y en algún momento de nuestras vidas tuvimos una injuria renal o tuvimos mucha nefrotoxicidad, perdemos un poquito más. Y encima, si sos prematuro, naciste con menos carga, tú envejeces como todo niño, como todo ser humano, tenemos una injuria, una carga, las pocos nefronas que nos quedan, los glomérulos, se agrandan más. En vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 2 que no hay riñón que alcance, y ahí llegamos a la insuficiencia renal. Disculpen. Este artículo, ¿sí?, que se publicó en el 2019, fue uno de los primeros artículos en el cual hicieron la asociación de insuficiencia renal crónica y riñón del prematuro, en el cual se incluyeron 31 estudios, en total eran 2 millones de individuos que eran recién nacidos prematuros y recién nacidos controles, en el cual se vio, ¿sí?, que se ve que hay un aumento del 80% de probabilidad de albuminuria. La albuminuria es el primer signo de daño renal por hiperfiltración en pacientes prematuros, que en términos se vio que el 80% tiene una disminución sostenida durante la vida del filtrado glomerular en pacientes prematuros,
y que el 60% tiene mayor probabilidad de daño renal crónico terminal. Hoy en día es la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal en el mundo. Por lo tanto, recién nacido pretérmino de bajo peso naciente tiene un riesgo relativo de 1.7, casi el doble en desarrollar enfermedad renal crónica con respecto a un paciente recién nacido de término, de igual edad. Este metaanálisis, que también quiso corroborar lo que decían que el riñón del prematuro tenía riesgo de enfermedad renal crónica en la adolescencia, adultez temprana, un metaanálisis que incluyeron 4 millones de recién nacidos, fue un trabajo retrospectivo que incluyó en 1960, en el cual concluyó que cuanto más prematuro es, más riesgo de enfermedad renal crónica a largo plazo tiene, y de un riesgo relativo de 3 veces probabilidad más de tener enfermedad renal crónica que un recién nacido de término. Es alto. Por lo tanto, existe una fuerte correlación entre prematurez y daño renal crónico. No sé, capaz estoy aburriendo un poco. Dijimos que el riñón del prematuro tenía buena tasa de filtración, porque hiperfiltraba, pero el tamaño renal más chico. Este trabajo, sí, hicieron un retrospectivo en pediatría nefrología para corroborarlo, y se comparó, sí, 53 recién nacidos pretérmino contra 31, en el cual se vio una P significativa. Estos son los controles, con el tamaño renal adecuado para su talla, y los prematuros tenían menos tamaño renal, porque tenían menos masa nefronal, que los controles que son los recién nacidos de término. Cuanto más prematuro es, menos masa hay. Y acá comparó la tasa de filtración. La tasa de filtración no varió según si sea un prematuro o no. La tasa de filtración, digamos, el filtrado glomerular es normal a pesar de que tienen un tamaño menor, pero eso tiene que ver con la hiperfiltración que ocasiona y la glomerulomegalia que tienen. Por lo tanto, el riñón del prematuro son tamaños menores, tienen igual velocidad de filtración que un niño de término, hiperfiltra cada más, digamos, los glomérulos remanentes, y eso produce la glomerulomegalia. De todo lo importante que dije, no nada importante, pero concluyendo, ¿por qué es tan importante el saber sobre esto? La prematurez y el bajo peso al nacer, decimos que tenía reducidas el número de nefronas, que si encima estuvieron en terapia, hubo nefrotoxicidad, tuvo infecciones, cambios hemodinámicos, daño renal agudo, nutrición subóptima, estas nefronas están aberrantes, empieza a hiperfiltrar, empieza a haber hipertensión glomerular, digamos, los glomérulos empiezan a ser más grandes para tratar de compensar y que siga habiendo filtración y siga habiendo una adecuada diuresis. Pero eso lleva a que haya proteinuria, la proteinuria que decimos albuminuria. Y esa albúmina, cada vez que pasa la albúmina por el glomérulo, va dañando, y eso que daña se fibrosa, eso que fibrosa ya no funciona más. Esa hipertensión glomerular es hipertensión, sabiendo que también hay cambios vasculares, que los que hablaba al principio, hay menos capilares, por lo tanto, más rigidez, hipertensión. Estas dos cosas, proteinuria y hipertensión, al riñón no le hace bien. ¿Qué hace? La nefrona se agota y se marchita. Hay más glomerulosclerosis, cada vez que haya esclerosis, es lo que lleva a la insuficiencia renal. Donde hay esclerosis no filtra, donde no filtra, enfermedad renal crónica. ¿Y por qué es importante todo esto? ¿A dónde vamos? ¿Cómo lo seguimos a estos pacientes? Antes del alta de la terapia, ¿sí? Es importante ver cómo estamos. Por lo tanto, es importante saber cómo están los riñones y qué tamaños tienen para seguirlo en el tiempo. El tamaño renal dijimos que eran chiquitos. Van a estar más chicos que un recién nacido de término. Pero si yo tengo ese tamaño renal, tiene que crecer según la talla del paciente. Porque si yo tengo un tamaño al alta y después lo sigo, que ya vamos a decir para cuánto hay que seguirlo, y va creciendo, quiere decir que el riñón se está compensando, por lo tanto vamos bien. Pero si yo tengo una detención en su tamaño renal, quiere decir que ese riñón se está esforzando y que en algún momento se va a agotar. Esa es una. Y otra cosa que tenemos que pedir
y acá me lo puse mal, ecodoppler renal. ¿Sí? Es que ver cómo le llega el flujo renal al riñón. Eso nos va a ver sobre la rigidez y sobre la hipertensión. Yo ya tengo un riñón ácido pretérmino en el cual tengo un índice de resistencia elevada, que hay que ver que la rigidez, ¿sí? Rigidez capilar es alta. Entonces, más chance tengo que sea hipertenso, por tanto tengo que empezar a actuar desde el vamos, con una buena nutrición, ver si se empieza o no con una nefroprotección, como por ejemplo en el APRIL. La otra cosa que antes del alta tenemos que pedir es la albuminuria. Siempre no hace falta una línea 24 horas, no hace falta colocar una sonda para recolección. Una muestra única de orina se pide siempre con creatininuria, ¿sí? Y lo que se saca es miligramos por gramo de creatininuria. Una regla de 3 simple, con que el laboratorio informe cuántos miligramos hay de albuminuria y cuántos miligramos o gramos, después uno se lo pasa de creatinuria, uno saca la relación. Lo normal para el recién nacido pretérmino es menor de 30. Para ya los niños de términos es menor de 20 bajo el punto de corte. Antes necesitamos tener una función renal, el filtrado glomerular normal aproximadamente varía obviamente entre 30 a 50 y después del mes de vida se va acercando al filtrado glomerular de un adolescente. Y la toma de la tensión arterial. Eso siempre antes del alta. Después tenemos el seguimiento, dependiendo si tenemos un riesgo moderado, un riesgo alto o muy alto. Todo eso depende de qué pasó dentro de la terapia, si el paciente tuvo nefrotoxicidad, si tuvo enfermedad renal, enfermedad pulmonar, si tuvo oligoanuria, si requirió o no diálisis peritoneal o una terapia de reemplazo. Si es moderado, ¿sí? En forma ambulatoria, siempre obviamente peso, talla, presión arterial, ¿sí? Y visita hasta los 6 meses, digamos, una vez por mes, tiene que hacerse el dosaje de albuminuria, ¿sí? El control de la tensión arterial, hasta los 6 meses, ¿sí? Ahí, en este artículo también no lo pusieron en el cuadro, es una ecografía al alta y se repite a los 6 meses, y una función renal a los 6 meses. Y luego, a los 5 años de vida, más o menos entre 4 y 5 años de vida, y después nuevamente en la adolescencia. Tenemos un riesgo alto, que quiere decir con un factor de riesgo, ¿sí? Que estuvo, digamos, adentro de la terapia en UCIM. Ahí es todos los meses hasta los 6 meses, pero se hace un nuevo control a los 2 años, después a los 5 años y a la adolescencia. Siempre la albuminuria no puede faltar. La albuminuria es el primer signo de daño renal. Yo tengo albuminuria patológica y ahí le saco función renal, porque quiere decir que ese glomérulo está hiperfiltrando y se está botando. Y bueno, si es riesgo muy alto, sí o sí los primeros 6 meses y después anualmente, no se espacía como nosotros. ¿Cuáles son las recomendaciones? Incluir historia perinatal en la anamnesis a cualquier edad, aconsejar evitar potenciales nefrotóxicos, principalmente los AINES, los aminoglucósidos. Lo que se aconseja en sí, cada vez que se va de alta un prematuro, siempre obviamente en los primeros meses uno le da paracetamol, pero que el ibuprofeno no sea incorporado dentro de su cuadernito. El ibuprofeno lo damos los pediatras un montón, pero es muy nefrotóxico. Y encima los padres lo usan, le duele algo y el ibuprofeno. Enseñar que digamos, es muy nefrotóxico, la verdad que al inhibir tanto las prostaglandinas, la aferente y deferente, se dilatan y hay hipoperfusión de riñón. Mantener la presión arterial bien controlada, por eso esto de insistir en los controles de la toma de tensión arterial, adecuar la dieta sana. Estos pacientes a partir de la incorporación tienen que ser hiposódicas. Promover la lactancia materna, reducir factor de riesgo, la obesidad, diabetes, lipidemia. Monitoreo según el factor de riesgo de función renal, albuminuria y ecografía. Y esto es una salvedad que tenemos que tener en cuenta, que si son adolescentes o adultos jóvenes y quieren ser donantes vivos, no serían candidatos debido a que su masa nefronal está incluida. Bueno, como conclusión, los recién nacidos de muy bajo peso en el momento de nacimiento son un grupo de riesgo a padecer enfermedad renal crónica. Durante el periodo de la infancia y adolescencia, los pacientes permanecen asintomáticos, es por eso que es muy importante los controles.
El riñón no se ve, no se toca y no duele, por lo tanto, cada vez que, igual que la hipertensión, por lo tanto, si no se pesquisa, llegamos tarde. La principal tarea preventiva corresponde a los neonatólogos y a los nefrólogos infantiles para asegurar un ambiente extrautenido favorable para la nefrogénesis, y es necesario el seguimiento a largo plazo de esta población desde el punto de vista nefrológico. Bueno, y acá es, no sé cómo exponerle el riñoncito a las complicaciones o enfermedades del prematuro, y no tenemos nada para decir, no sé. Listo. ¿Quiere dejar de compartir la pantalla, doctora? Y hay una pregunta ahí que no sé si la va a leer la doctora Janina. Vamos a dejar acá. Ahí, perfecto. Acá, Anabela, el doctor Esteban Guselowski, de allá de Sí. Gualeguay, está preguntando con qué bibliografía o con qué guía se basan para definir los valores normales de presión arterial, para definir hipo o hipertensión, ya que si bien hay tablas, no hay valores definidos de presión arterial, sobre todo en prematuros. Sí, en las guías europeas y las americanas, sí, sacaron para neonatos. No están para prematuros, porque según la talla. Son las prematuros, digamos, son no las puse, que están en las dos guías, que también están en el consenso de cardiología, de hipertensión, se usan las mismas. Lo mismo pasa, nada que ver con la pregunta, lo mismo pasa con los tamaños renales, porque como están hechos con recién nacido de término, ¿sí? Según la talla, los tamaños renales, nos pasa que usan para los neonatos a término, que aparecen en las guías, que es un cuadril, son dos, está sexo femenino, no, diastólica y sistólica. No las puse, pero se las puedo mandar. Eso estaría bueno, si ya las tenemos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. La verdad que yo estaba pensando en el riñón del prematuro, y es algo que nosotros siempre tenemos poco en cuenta. Como vos pusiste, me causó mucha gracia esa filmina que pusiste, que es verdad, no estaba el riñón del prematuro y nunca lo tenemos mucho. Yo siempre le decía a las chicas que yo, como evaluó la función renal, pedía creatinina y uremia y ya está. Si eso estaba normal, el riñón estaba normal para mí. Entonces, tener mucho en cuenta eso, ¿no? Y el seguimiento y qué es lo que tenemos que pedir. Eso es muy importante al alta del prematuro. Yo no sé si muchos lo Sí, a llevan veces a con cabo. uno, a veces nos carga. Sí, encima todos muchos nos cargan los nefrólogos porque siempre pedimos orina y pedimos albuminuria, pero de verdad que la albuminuria nos dice mucho, ¿sí? Encima no lo pinchas al paciente, es una toma, puede ser la primera de la mañana o cuando se junte, y con eso ya, con albuminuria y creatininuria, ya para nosotros, si ya lo tenés normal, te quedas tranquilo que el riñón está hiperfiltrando y se mantiene bien. Si la tenés alterada, ya ahí sí, obviamente empezás a estudiarlo más profundamente, pero con la albuminuria alcanzan, nos bastan porque siempre pedimos lo mismo, pero es una realidad. Sí, sí, por ahí también el tema de la eco renal con el Doppler, para medir el índice de resistencia de las arterias renales, eso era algo que tampoco por ahí mucho teníamos en cuenta al alta del paciente. Porque como estaba bien, ya estaba de alta, capaz que las ecografías renales se las hacíamos antes, pero no siempre midiendo el índice de resistencia de las arterias renales, que es muy importante para después el seguimiento también. Así que Sí. es un dato muy importante. No sé, ¿vos querías decir algo, Anabela? No, acá justo hicieron una pregunta. Sí. Ah, sí.
es detección de hipertensión. ¿Cuál es la conducta adecuada inicial para el tratamiento de más? ¿En dónde? ¿En neonato o en los chicos que son prematuros y empezó hipertensión en la adolescencia o en la niñez? Esa pregunta no sé. Ana Laura. Ana. Si es en neo. En neo. Si es en neo, primero un vasodilatador. No empezás con enalapril como nefro, digamos, un IECA, debido a que todavía la perfusión renal todavía no está desarrollada y está hiperfiltrando. Por lo tanto, empezás con un vasodilatador, ya sea amlodipina, sí, o hoy en día la difedipina ya no existe más, no se comercializa, sería la amlodipina como un vasodilatador. Con bloqueante cálcico. Si el paciente se está hipertenso, tiene que hidratar, mantenemos función renal normal y tenemos un buen flujo renal, al alta se puede ir tranquilamente con enalapril. No sé si contesté la pregunta. ¿Cuál sería el valor normal? Acá dice, ¿Cómo? acá hay otra pregunta, que dice, ¿qué conducta tomarían en los pacientes con albuminuria con respecto al manejo de líquidos en el prematuro? ¿Qué conducta tomarían los pacientes con albuminuria con respecto al manejo? Albuminuria con respecto al manejo de líquido del prematuro. Si la albuminuria es patológica, está diciendo que está hiperfiltrando, que sufrió el riñón. ¿Sí? En esos, mientras el paciente si está descomplejizado, se puede empezar ya con nefroprotección, que es el enalapril, si está descomplejizado. Si no está descomplejizado el paciente, ¿sí? Primero, digamos, tratar de disminuir la nefrotoxicidad lo que más se pueda. Con respecto al manejo de líquidos, una albuminuria, pero voy a aclarar, una albuminuria patológica no quiere decir que tengas hipoalbuminemia. No sé si estoy, no, perdón, Olivia, no entendí mucho la pregunta, no estoy comprendiendo. La que dice cuál sería el valor normal para la albuminuria. No, dice, ¿qué conducta tomarían los pacientes con albuminuria con respecto al manejo de líquidos? No sé si le quieren dar. Claro, por ahí quizás pensando que si hay una hiperalbuminuria, quizás hay una hipoalbuminemia. Por eso. No, a eso voy a decir. La albuminuria te marca daño renal, que es lo más chiquito. Una albuminuria patológica, ¿sí? Que tiene que ser, ahí contesto la pregunta de arriba, una relación albuminuria-creatininuria mayor de 30 miligramos por gramo de creatininuria, ¿sí? No quiere decir que tengas hipoalbuminemia. Para vos tenés hipoalbuminemia, tenés que tener una proteinuria masiva. Para tener una proteinuria masiva tiene que ser más de 40 miligramos metro cuadrado día. ¿Sí? Que es un síndrome nefrótico, a ese sería un síndrome nefrótico congénito. La albuminuria patológica, una proteinuria de una cruz, que a veces está en la tirita, no justifica la hipoalbuminemia. No sé si será esa la pregunta. Yo creo que sí. Ana, acá hay otra pregunta, Ana, que dice, ¿y el tratamiento de la hipertensión en los niños de la primera y segunda infancia, con antecedentes de prematurez, cuál sería? En el april. En el april, como obviamente teniendo, está hipertenso, justo en el martes me vino un niño de 10 años con antecedentes de prematurez de 30 semanas de gestación, de la gestacional quiero decir, está hipertenso, le pedí el mapa, confirmó que era hipertenso, función renal normal, albuminuria patológica, y el resto todo normal, no era obeso, no era diabético, nada. Empezás con enalapril, por dos motivos. Uno, como antihipertensivo, dos, como nefroprotector. El enalapril nefroprotege porque disminuye la presión del mesangio, y al disminuir la presión del mesangio disminuye la proteinuria. Al disminuir la proteinuria, lo de la albuminuria, disminuye el daño renal. ¿Y esas hipertensiones, Anabela, de los prematuros, Sí. se pueden revertir con un tratamiento temprano o sí van camino a una hipertensión en la etapa adulta? Se puede revertir si nosotros detectamos un hipertenso, digamos, en el neonato, cuando está
claro, cuando empezás a hacer el seguimiento del prematuro que se fue de alta. Sí, Y a los 6 meses detectás una hipertensión en ese bebé. Y sí, empezás un tratamiento ahí, a esa altura. ¿Podés evitar que ese chico en la sí, adolescencia, en la adultez, persista con la hipertensión o no? sí. Sí, puedes evitar tranquilamente. Tratamiento Exacto, temprano. vos empezás el tratamiento a los 6 meses o cuando necesites, y siempre con mapas acorde, ¿sí? Sin daño de órgano blanco, sin albuminuria, fondo de ojo normal, todo bien, lo vas siguiendo como un hipertenso ahora, obviamente prematuro. Después podés hacer el desafío de Saxital, tienes todo normal, más adelante sacarle la medicación y evaluar, obviamente siempre controlándolo. Bien, bien. Pero sí. O sea, qué importante es el control adecuado del riñón en el alta de esos bebés. Para los que controlamos Sí. mucho bebés prematuros, es muy importante. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Nada más. ¿No? Parece que no. Bueno. Bueno, muy, muy linda la charla, Anabela. Muy importante. Bueno, Yo me gracias. anoté todos los controles antes del alta. Igual te voy a seguir llamando y mandándote los pacientes. Bueno, Eh, gracias. muy, muy claro, muy conciso también, porque importante para nosotros, los que hacemos neo y los que hacemos pediatría, para tener un buen seguimiento de estos pacientes, ¿no? En el área renal, y bueno, saber qué pedir, porque por ahí pedimos un montón de cosas que no nos sirven, y saber pedir específicamente, que son algunos cuantos puntos muy cortitos, y que podemos lograr que estos niños no crezcan con una falla renal, ¿no? Qué importante. Así que Ujú. muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu sabiduría que nos has dado a nosotros. No, para Gracias nada. por siempre estar Espero que dispuesta. haber sido clara. A veces hablo muy rápido. No, 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 se entendió muy bien. Acá todos pusieron, excelente Anabela, excelente charla, muchas gracias. Nadie Bueno, se ha gracias. quejado, todos te han felicitado, así que muy clara la exposición, Anabela, pusieron. Así que, Bueno, gracias. Bueno, ahora pongan el simbolito del riñón ahora. sí. Ahora en noviembre, que viene la semana del prematuro, vamos a anexar en las láminas el riñón también, no solamente los ojitos y los pulmones y el corazoncito, anexamos riñón. Bueno, Bueno, Anabela, muchas bueno, gracias. gracias a todos. Muchas gracias por haber compartido este momento, y bueno, los esperamos la próxima semana.